Hola, hermoso. ¿Cómo ¿Qué tal, estás? Rafael? Qué gusto saludarte. Pues, Y el gusto es mío. Muchas ganas de poder tenerte aquí en este programa Tejiendo el Amor para que podamos juntos seguir tejiendo. excelente. Pues fíjate que sí se oye medio cortada tu voz. Yo creo que es tu Ajá. conexión. Un poquito Sí, cortada. Yo bueno, también estaba pa- oyendo que se entrecortaba. pa- parece que ahora me quité los audífonos y se oye un poco mejor. A ver si es así. Muy bien, muy bien. Bueno, Pues hermoso. Muchas gracias por aceptar la invitación a este espacio llamado Tejiendo el Amor. Sí, ya sois más de 100 invitados, ciento y tantos invitados, y tiene un formato que no te expliqué y es todo ahora aquí en vivo y en directo. Y el formato es que no hay formato. Por tanto, lo único que te voy a pedir, solo te voy a pedir una cosita, es que te presentes de alguna manera para aquellas personas que no te conozcan, ¿sí? Y a partir de ahí yo voy a ir tejiendo de aquellas cosas que tengo aquí mi libretita para ir apuntando todas aquellas curiosidades, empezar a tejer desde esto que tú nos expliques y armar un buen espacio para compartir desde el corazón. ¿Cómo ves? me parece excelente. Pues me presento con todos ustedes. Mi nombre es Asis Wal. Soy un payaso clown mexicano. Digamos que me hago llamar más clown porque no utilizo las palabras como lenguaje fundamental para hacer comedia. Entonces hago comedia silente, pero no pantomima. Hago comedia de payaso, pero sin palabras. Bueno, Ajá. pues soy mexicano, vivo en la Ciudad de México y en Cuernavaca, en los dos lugares. Me atrae mucho estar en esta particular entrevista porque, bueno, pues tengo toda una historia que se vincula con los actos de amor a la vida, fundamentalmente de amor a la vida. Yo soy un payaso que se graduó, bueno, tuve un maestro soviético de la época del circo ruso que se llamó Anatoly Lokashuk, que vino a México cuando la caída de la perestroika, del cual me hice discípulo durante 10 años. Posteriormente estuve en el circo Ringling Brothers and Barnum and Bailey, el circo más grande de Estados Unidos, un circo de 3 pistas, y ahí me gradué en el Clown College y después estuve trabajando en el circo bajo un contrato posterior. Después viajé a Bélgica, estuve en Spas Catastrophe, en una escuela que muchos de ustedes conocerán, que está en Bruselas, y también ahí tomé una especialidad de clown. Y después ya volví a México. Bueno, hice una gira muy grande porque teníamos una amiga muy querida, Helen Stewart, que ya no está con nosotros. Ella fue la creadora del teatro Off-Broadway en Nueva York. Con ella estuvieron Al Pacino y Robert De Niro en su compañía Underground, porque hacía el teatro no comercial, el teatro que trataba de transgredir, pues, la comedia musical y todo el teatro comercial espantoso de Broadway, y ella fue una mujer muy importante en Nueva York y tenía una beca de Rockefeller, y la cual le permitió tener sedes en varias partes del mundo, y en aquel tiempo que yo estuve en Bélgica, ella me invitó a hacer una gira y me invitó a su casa, a la casa de la mamá, que está ubicada en Spoleto, Italia. Ahí fui a dar un taller y después de ahí ella me conectó con todo con toda una red de festivales en donde pude viajar a Turquía, a Croacia, cuando estaba recién salida del conflicto. En fin, tuve la oportunidad de viajar a muchos lugares, y después ya regresé a México y decidí que tenía que estar en mi país porque había un gran atraso respecto al género del clown y del humor, dado que los circos en México no hicieron escuela y hubo una decadencia en los payasos terrible, que terminaron siendo muy feos, payasos como de fiestas y cosas horrendas. Entonces había que recuperar esa imagen del payaso y no solamente reformular la imagen del clown, sino retomarla desde sus orígenes. Es decir, yo empecé haciendo circo, en un circo muy tradicional, que es el circo Ringling Brothers. Entonces, para mí era muy importante, digamos, volver a mostrar esos payasos que antes se veían y que en México al menos sí desaparecieron por mucho tiempo. Recuperar ese payaso que te toca el corazón y que te hace sentir el gusto por vivir y el amor por la humanidad. Este, entonces creo que desde ese momento hasta ahora, digamos, la parte poética en mis espectáculos es el rasgo que me da una identidad propia. Entonces, bueno, pues a grandes rasgos,
ese soy yo. Ahora soy un maestro que ya tiene muchos años, fui un pionero en este trabajo y ahora ya tengo muchos años trabajando en muchos lados y viajando mucho y pues ya tengo una madurez, puede decirse, y tengo grandes amigos en España como Leo Bassi, como bueno, en alguna ocasión me tocó estar en distintos festivales también, pero Pepe Villuela, dando alguna conferencia con Pepe, bueno, pues es finalmente el mundo de los payasos es un mundo pequeño, porque es un mundo muy fraterno, entonces se reduce a lo humano y todos los que hacemos esto en cierto universo nos encontramos. Qué hermoso. Bueno, ya tengo un chingo de cosas apuntadas. A Sí. ver por dónde empiezo a tirar del hilo. Bueno, en primer lugar, me llama la atención lo que me comentas de México, porque dentro de mi poca cultura, yo si no recuerdo mal, en México hubo un payaso muy, muy importante llamado Ricardo Bell. Entonces, no sé si me equivoco, tú eres mexicano. ¿Qué pasó desde, creo yo, esa gran importancia de Ricardo Bell a esa decadencia que expresas que hubo en México? Bueno, es toda una historia muy interesante. Ricardo Bell no era mexicano, era inglés y llegó a En México, inglés. si no me equivoco, en un circo, no me acuerdo después si era el circo olímpico, pero llegó en un circo europeo y se quedó a vivir en México. O sea, vino primero una vez y era muy joven, era de una familia de artistas de circo ingleses con una gran tradición y un gran reconocimiento. Su padre fue empresario de circo en Inglaterra y viajaban mucho por Europa y eran muy importantes. Estamos hablando de mediados del 800 y él nace ya, bueno, pues acercándose al final del 800. Digamos que llegó a México como en 1880, ya Bueno, joven, y con ya Porfirio Díaz, fue la época de con un Porfirio personaje Díaz. muy europeo y muy clásico, pero un hombre muy creativo. Llega a México y se le abren las puertas en América. México siempre ha sido la puerta del continente, ¿no? Y bueno, pues aquí Ricardo Bell sí se quedó porque había un campo fértil. Sí había un payaso mexicano muy conocido que se llamó José Soledad, Aicardo, también de esas épocas, pero era completamente diferente el concepto del payaso en México, porque el payaso en México era un payaso que hablaba en verso, improvisaba y acompañaba a la gente en el convite cuando llegaban los circos de animales a las ciudades y venía hablándole a la gente mientras la gente entraba. Él se encargaba de, a través de versos, pues hacer muchísimas bromas en verso, en rima y con un gran virtuosismo de improvisación en rima. Y así hacía que la gente se rieran hasta que empezaba el espectáculo. Y entonces era más un payaso muy parlante, que más bien se sostenía de una comedia verbal muy local, porque se trataba mucho de hablar de cosas de la sociedad en la que se vivía y hacer bromas ahí de la gente. Y entonces, bueno, cuando llega Ricardo Bell a México, sí marca una diferencia en lo que es el payaso, que tiene un universo infinito de posibilidades, incluso teatrales, ¿no? Que él viene de una extracción circense, pero ya con una concepción de dramaturgias teatrales, de dramaturgias de sketches, de pequeñas miniaturas. Y aquí en México le abren las puertas, creo que fue un gran circo, que era de Porfirio Díaz, que fue pues el presidente que le tocó la revolución industrial y hizo toda esta gran inversión y ferrocarriles, pero que también diferenció a las clases. Ricardo Bell se hizo muy rico en México, se hizo un gran nombre y la gente lo adoraba. No tenemos, solo tenemos fotografías de Ricardo Bell. Era un personaje que, si lo ves, era de esos payasos que se ven muy maquillados, con bigotes, se ven muy impresionante, ¿no? Muy sumamente, pues esos que hasta te pueden dar miedo, pero era muy creativo y la gente en México lo adoraba porque no existía, pues ese era el gran medio de comunicación y entonces, pues hizo vínculos políticos con el gobierno, con ese presidente y se volvió payaso incluso del presidente Porfirio Díaz. Y aquí estuvo hasta el momento en el que derrocan al gobierno de Porfirio Díaz, y, y bueno, pues él le dice, se está cayendo el sistema, vete.
porque si no, él ya tenía un ferrocarril y tenía un circo, o sea, Ricardo Bell había ya hecho una gran infraestructura en México, pero sí tiene que escaparse porque, pues, es la independencia, ¿no? Entonces, él tiene que escapar con su familia en una caravana a Nueva York y surcar todo el país y enfrentar fríos y para llegar a Estados Unidos, y afortunadamente llegan, pero lamentablemente él enferma llegando ahí se muere de frío y de estas cosas que dan en el pecho, ya no me acuerdo, pero muere en Nueva York y ya no logra continuar su carrera en Estados Unidos, pero deja un legado importante en México. ¿Y cómo decae entonces? Esto que nos comentabas, que había decaído mucho la figura del payaso, desde ese gran momento, ¿no? Que llega a ser un payaso tan reconocido hasta por el presidente y tan querido por la gente. ¿Cómo llega a esa? ¿Qué ocurre después para que se vaya degenerando? No sé cómo decir. Bueno, estamos hablando de principios de 1900, que es cuando ya es Ricardo Bell, cuando ya desaparece, cuando viene el cambio del sistema, y entonces pues ya en ese momento ya hay empiezan a surgir algunos empresarios de circo, digamos ya habían, pero empiezan a pues hacer sus propias cosas y sus propios repertorios y sus propios artistas. Ninguno que recuerde sumamente, muy memorable después de Ricardo Bell. O sea, además de José Soledad Aicardo, no se recuerdan muchos, tampoco hay mucha literatura, no se escribe mucho sobre la historia de esto, pero sí se sabe bueno, hubieron dos familias posteriormente predominantes, que una fue la familia Taide y más adelante la familia Fuentes Gasca, que son los que perduraron hasta la actualidad y son quienes albergaron la mayor cantidad de circo e hicieron las organizaciones de circo. Pero sí, al final, generación tras generación, lo que fue pasando es que ellos encontraron un nicho empresarial, corporativo, que cerraron porque era un nicho que generaba muchos recursos. Entonces lo cerraron y se dedicaron a enseñar circo nada más a sus hijos, a sus nietos, a sus bisnietos, solo a la familia en un entorno hermético. Y era muy difícil ingresar a ese entorno hermético. Entonces, pues cuando tú querías aprender circo o algo, pues era el único lugar donde podías y era el único lugar donde te rechazaban porque no eras de familia de circo, tenías que ser de familia de circo. Y eso lo que conllevó, porque me lo dijo Licha Fuentes en su momento, me dijo, oye, es que es increíble cómo haya gente como tú que les guste tanto este trabajo y nosotros que hemos visto generaciones de nuestros hijos heredándoles las carpas y todo, pues ya no lo hacen con el gusto que lo haces tú, porque ya esto es una herencia, ya esto es una obligación familiar, es un patrimonio, es un legado, pero que finalmente no era un legado cultural y ahí hay un desbalance en cuanto a lo cultural, porque sí, para entender los discursos de los que habla la poesía y el arte en sí mismo, pues tienes que tener un bagaje cultural, ¿no? Un bagaje cultural para poder discernir, para poder crear ideas imaginarias, números originales, tener un punto de vista sobre el mundo, una perspectiva de tu momento histórico y lo que representas. Y eso no pasó porque hubo una disparidad. Les enseñaban, haz de cuenta, a hacer muchos malabares y el mismo número del anterior y el anterior y el anterior, pero no virtuosamente. Esa es la verdad. Algunas disciplinas sí, o sea, grandes trapecistas mexicanos en el mundo que salieron de aquí y grandes malabaristas también hubieron algunos, ¿no? Pero payasos no, el payaso fue decayendo, fue teniendo una decadencia. El payaso es algo muy especial porque va mucho más allá de aprender las virtudes del circo. O sea, una cosa es aprender malabares, cuerda floja, percha, lo que tú quieras, ¿no? Pero otra cosa es esa semilla que yace en el espíritu, que te hace sentir, pues, una pasión por conmover a los espectadores y encontrar un vínculo sin fronteras con la gente, con el público. Es curioso cuando hablas a nivel cultural. Yo hace poquito llegué a cumplir los 47 y sí recuerdo de pequeño mucha más presencia
tanto en televisión como circos. Constantemente venían circos al cabo del año. Yo vivía en una ciudad no muy grande, pero en el año venían circos y circos y en la tele habían payasos, los payasos de la tele. Yo recuerdo con todos mis respetos que cuando era pequeño el Fofito, el Miliquito y no me acuerdo con los payasos de la tele me parecían, yo era chiquito, tendría 7 años, 6 años, 8 años, 5 y me parecían tontos. Pero recuerdo una vez, y después de adolescente recuperé ese recuerdo, que vi un payaso que me impresionó muchísimo cuando yo era pequeño. No recordaba ni quién era. Solo sé que había un payaso que me impresionó porque era un payaso que me hizo conectar a mí con la tristeza. Y era como un recuerdo fugaz. Después en la Charlie. adolescencia, cuando me empecé claro, cuando empecé a interesar, vi que era Charlie Rivel, ¿no? Claro. Entonces, bueno, culturalmente aquí en España tenemos a Charlie River, hoy sería, no sé, no quiero descontar ningún payaso actual, ¿no? Pero toda esa dimensión, ¿no? De payaso como puede ser Charlie River, pues yo Sí. hoy no lo tengo al abasto como cuando era chiquito, ¿no? Sí, bueno, pues sí, efectivamente Charlie Rivel no es un presumido del virtuosismo de las disciplinas de circo. Es un virtuoso de las emociones, de la conexión del corazón con el público, de la humanidad con el público, de un contacto trascendente que recordamos y nos vuelve como una experiencia memorable, ¿no? Se convierte en un, pues en una experiencia muy importante en nuestras vidas, ¿no? Y eso, haberlo visto, me parece, pues realmente admirable, ¿no? Maravilloso. ¿Viste? Qué afortunado pudiste, que lo pudiste ver, que lo pudiste, sí, y bueno, yo creo que aquí lo que pasa es que hubo una descomposición que tuvo que ver también con los medios de comunicación, pero eh, donde no se buscaba la calidad como el hacer dinero. Y entonces eso descompuso muchas cosas. Yo pienso que eso determinó mucho lo que iba a pasar. Sí, llegando al momento de hoy, yo creo que los niños hoy o conocen los payasitos que son animadores, que yo creo que son animadores, simplemente se disfrazan de payasos, o los payasos terroríficos del cine, ¿no? Y ya te pones, el otro día le envié a una amiga mía una foto mía de payaso, y los niños que la vieron, lo primero que sintieron fue terror, ¿no? ¿Qué opinas de todo este concepto, ¿no? Yo no sé si el niño como yo, cuando era pequeño, tenía esos payasos de la tele y Charlie Rivel, ¿y hoy qué concepto crees que tienen los niños de los payasitos? O payasos. No, bueno, pues mira, en este momento histórico, que se ha utilizado la imagen del payaso como, pues, con el mismo Vigas Luna, me parece que hizo una película muy de espanto de los payasos, y en Estados Unidos se han hecho muchas películas sobre los payasos y el terror. Entonces, la gente tiene mucho esta impresión ahora de los payasos del cine, que son más bien payasos demoníacos y perversos. Entonces, eso sí, sí, el cine, acuérdate que es una creación que hizo un, un personaje para manipular a la sociedad alemana en la época de Hitler. Le llevó ese gran invento a Hitler, no recuerdo el nombre de este hombre, que le lleva un invento diciéndole, este es el invento que te propongo para que formemos la idiosincrasia de todo un pueblo, de todo un país, de toda una sociedad. Podemos cambiarle la mentalidad al mundo. Se llama cine. Bueno, pues no logró consolidarse afortunadamente, pero lo retomaron los estadounidenses. Porque si te pones atención, pues toda la época de Vietnam y toda la época del Golfo Pérsico, todas las guerras eran motivadas también y, digamos, por intereses económicos, pero a la vez habían muchísimo cine donde ponían a los militares y a los soldados como héroes, y que era muy padre ir a la guerra y todo el mundo quería ir a la guerra porque estaba increíble ser un héroe de guerra, y todo el mundo, o sea, le sembraban a la gente que la guerra era algo increíble y maravilloso. Y pues construyeron una idea sobre la guerra muy lejana a la verdad, ¿no? Entonces, esa influencia así de poderosa, por eso fue muchísima gente, además de por los intereses, mucha gente iba con mucho gusto, se alistaba en el ejército. Y hay Reto al Destino. ¿Cuántas películas no hay que tú decías, qué increíbles estos personajes, Pelotón, todas estas películas de los héroes de guerra?
Pero pues eso está muy alejado de la realidad y el cine sirve para construir ideas en las sociedades. Entonces, cuando tú empiezas a hacer películas donde sacas las imágenes de los payasos maquillados, satánicas o perversas o crueles o asesinos o violentos, pues empiezan a crear una idea en la gente, en las nuevas generaciones. Y yo creo que sí ha causado alguna aversión esta línea de payasos tradicionales, ¿no? Ahora se les ve como algo así muy, muy feo, eh, sin embargo, pues también ha evolucionado y en el campo ya real de la comedia, pues nos hemos ido quitando un poco el maquillaje y nos hemos vuelto menos extraterrestres, porque los payasos eran tan maquillados, los Fratellini, o sea, todas estas familias de circo tradicional con zapatotes y así, pues parecían de otro planeta, ¿no? Ahora ya los payasos somos mucho más humanos y orgánicos. Perdón. Es curioso porque hablando del cine, ¿no? También tuvimos un gran personaje a principios del siglo XX que era Charles Chaplin, ¿no? Que todos esos personajes eran casi como de la familia, ¿no? Claro, pero Charles Chaplin lo que hace es romper un estereotipo para hablar en otra poética muy distinta a la corriente de los payasos del circo, que son los que son utilizados posteriormente. Las imágenes de los payasos del circo son las que se utilizan para hacer todos estos personajes diabólicos, ¿no? O perversos. Pero Charlie Chaplin lo que hace justo es determinar una línea de trabajo mucho más humana. O sea, Charlie Chaplin, a partir de Charles Chaplin, el payaso se convierte en algo con un discurso dramatúrgico que no solamente es gracioso, sino es crítico social muy poderoso. Representa un momento histórico, o sea, le está mostrando la miseria de la depresión norteamericana con humor, pero ya no está disfrazado de un payaso irreconocible como detrás de la máscara, sino la máscara es él mismo. Entonces, a esto nosotros le llamamos clown, al payaso que no está diluido por el maquillaje, sino que es orgánico y humano. Y puedes hacer cualquier personaje de Shakespeare sin ser diluido por el personaje, porque la gente está viendo a Charles Chaplin haciendo a Hamlet, ¿no? Pero no se convierte en Hamlet, sino todos ven a Chaplin haciendo Hamlet, ¿no? O ven a Hitler, por supuesto ven a Hitler así, pero no pierden de vista que es Charles Chaplin. Es decir, el artista no es diluido por el personaje porque tiene una cara propia. Y lo que decía mi maestro ruso es, cuando preguntaban, ¿pero qué es el clown? ¿No? Y él decía, bueno, clown es el clown, o sea, es una identidad propia. Si tú piensas en clowns, quieres ver a Chaplin, o a Grock, o a Charlie Rivel, o sea, quieres ver personalidades, pero que cada uno tiene una identidad propia, no se parece. O sea, Grock no tiene nada que ver con Chaplin. Es un universo distinto y un discurso distinto, como lo es Charlie Rivel, que además pues, tiene una historia bastante perversa, porque sabemos que se alió a Franco y, bueno, pues estuvo fuerte también. Eso decepciona mucho de su personaje, que es tan humano y tan amoroso, ¿no? Sin embargo, bueno, yo creo que uno no puede juzgar nada porque no lo vivió, ¿no? No sabemos cómo se vivió y qué decisiones tuvieron que tomar las personas para hacer lo que hicieron. Es bien curioso, porque si nos remontamos un poquito en la historia, sí, ahora cuando hablábamos de Ricardo Bell, que se hizo tan favorito del presidente, ¿no? Qué curioso, porque si rascamos las raíces de lo que hoy conocemos como payaso, empiezan a aparecer los bufones de corte. Es decir, es que como que en la historia hay como no deja de tejerse como un mismo tejido, o Charles Chaplin, ¿no? Que hacía toda esa crítica social, esos mismos bufones también como hacían esas críticas en la corte, ¿no? Parece que todo está como, fue otra historia, pero vamos viendo que se repite como un tejido ahí invisible. No sé si me explico. Sí, sí, por supuesto. Adquiere un poder social. Hay un escritor o autor que se llama Peter Berger, me parece que es alemán, que dice, lo que pasa es que la risa supera todas las pretensiones humanas, es decir,
La risa supera todas las pretensiones, hasta las de lo sagrado. Es muy complejo porque cuando tú derrumbas el poder, con la risa derrumba el poder. Es un gran poder. La risa derrumba la religión. O sea, la fe puede ser derrumbada por la risa y perder su poder, ¿me entiendes? Entonces, si entendemos la complejidad de la risa y del poder del que la ejerce, pues también tenemos que adquirir una responsabilidad social, porque es demasiado poderosa. O sea, todos los que hacemos este trabajo, verdaderamente la gente ciegamente cree en ti y se deja ir como se va con Leo cuando termina su espectáculo, ¿cómo se llama? Revelación, que se sale y la gente sale a cambiar el mundo y él se baja del escenario y se sale, ¿no? Y la gente ahí va atrás de él, ¿no? O sea, ese es un ejemplo, digamos, muy, muy evidente, ¿no? Pero yo creo que cuando te hace reír a alguien y cuando te hace disfrutar y sentir plenamente el estado de vivir, crees en eso como en una religión. O sea, pero como una religión que vives por ti mismo, ¿no? Es una experiencia que, como bien lo dijo Chaplin, la risa es la distancia más corta entre dos personas. Pierdes la dimensión de las distancias y nos volvemos simplemente una humanidad solidaria, única, unidos por una sola cosa que nos hace únicos en el reino de lo humano. O sea, la risa en sí misma, ¿no? Ningún animal se ríe, nos reímos nosotros y además, pues eso tiene que ver no solamente con el razonamiento, sino también con el corazón, con las sensaciones las emociones, ¿no? Es interesante, pues. Entonces, pues han habido payasos que sí han asumido esa responsabilidad. Hay que tener una cultura y una inteligencia para asumir ese gran poder que te puede dar la risa, ¿no? Qué hermoso porque sí. yo siento muchas veces que la risa es algo que se banaliza, ¿no? Y también estoy súper feliz de poder tenerte en este espacio porque creo que es una forma de dignificar también lo que es el payaso, lo que es el clown, ¿no? Poder ver a un ser humano totalmente implicado, no una persona que hace una animación el fin de semana, ¿no? Ver una persona que está entregada como a su trabajo como clown, como una profesión, ¿no? Con todo este bagaje cultural, con todo este bagaje artístico, ¿no? Y hablando de la risa como algo tan maravilloso, no simplemente como un chiste banal que nos hace pasar el tiempo y nada más. Claro, pues sí, porque hay dimensiones de risa. Me parece que era Karl Valentin, que trabajó mucho con Bertolt Brecht. Karl Valentin fue un payaso que trabajaba mucho en los cabarets en Berlín. Y me parece que él hay una anécdota que él apostaba con los meseros para hacer reír a la gente con las vocales. Les decía a los meseros, ¿con qué quieres que haga reír hoy a la gente? ¿Con A? ¿Con E? ¿Con I? Parece imposible que alguien se ría. O que alguien se ría. O que alguien se ría. ¿No? Parece imposible. Pero él siempre los hacía poner dinero y siempre se quedaba con el dinero. Y lo estuve experimentando mucho y cuando se le preguntó cómo lo hacía, él dijo, bueno, lo que pasa es que la risa tiene energías positivas o oscuras. O sea, no es lo mismo una risa gandalla, abusiva, así cuando alguien le da un golpe a alguien y se ríen como con ironía que te causa emotividad, ¿no? O que una risa que te sorprende. O sea, hay diferentes tipos de maneras de generar la risa y hay dimensiones de risa y hay risas con gran profundidad y yo creo que en eso sí yo postulo que el arte es un camino de sublimación humana, es decir, somos imperfectos, pero buscamos mejorar como humanidad. Entonces, en mi idea del clown, pues debemos hacer humor para ser mejores personas, para hacer sentir emociones luminosas, para dar esperanza a través de la risa. Y entonces tienes que pensar más qué vas a hacer para provocar estas cosas, ¿no?
No es nada más reírse por reírse. Y puedes hacer mucho también pensar sobre, pues, en anécdotas y en circunstancias cómicas, quién eres, ¿no? Y la imperfectibilidad humana y entrar en discursos muy filosóficos a través de la risa como detonador del pensamiento y de la reflexión de quiénes somos como humanidad. Y ese es el camino del teatro también, es el teatro, de eso se trata, de reflexionar sobre lo humano. Entonces, esa es la dimensión del arte que a mí me parece que debe ser. Es un arte sencillo porque no, tiene que ser muy simple, muy sencillo, muy humano, no pretencioso, pero a la vez tiene que tener esa gran aspiración de perfeccionar la humanidad, de ser mejores personas, ¿no? Hay una forma de entender la risa como algo bien hermoso, porque sí que es cierto que cuando estamos riéndonos, en ese momento dicen la risa es eterna, porque en ese momento estamos ubicados en el presente. En ese momento de risa no estamos recordando nada que nos pese del pasado, ni nada que nos preocupe del futuro. En esa risa estamos absolutamente en el presente, ¿no? Y en ese presente es como entender que no hay ni un antes ni un después, es eterno, ¿no? Entonces esa dimensión de la risa es bien hermosa porque, como bien dice, nos conecta a todos como humanos porque todos podemos sentir esa misma emoción, ¿no? Exacto, aquí y ahora, sí, pues en este espacio y tiempo, ¿no? Materialmente. Imaginariamente, pues somos infinitos, ilimitados. Es una puerta, ¿no? Porque si yo te digo ahorita la luna, tu mente inmediatamente se desplazó más allá del tiempo y del espacio y se ubicó en un punto que es la luna y viajaste hasta allá con el pensamiento, ¿no? Entonces, esa capacidad humana se une con el aquí y el ahora del clown y con la posibilidad de abrir universos de imaginación, ¿no? Eso es algo muy, muy especial. Entonces, bueno, Así tú crees además, que todo... Dime, perdón, dime, dime. Dime, dime, no, dime. Dime. decía además, nosotros, hay una palabra que se dice, que se llama autotélico. Esa palabra significa que se agota en sí mismo. Y a lo que voy Ajá. con ese concepto es que cada experiencia escénica, cada espectáculo, aunque tengas una trayectoria en el espectáculo, pero esta comunicación que realmente tiene el clown con el público, el payaso con la gente, de mirar y de salirse del camino para vivirlo, para crear un momento de comunión real, o sea, de abrir la ventana, vernos y convivir humanamente, eso nunca se repite. Hace que este trabajo sea autotélico, que cada función sea única y nunca va a parecerse a otra, ¿no? Porque es una experiencia que solo tendrán oportunidad de vivir los que están en esa función o los que están en la siguiente función y que no se repetirá, será de otra manera, se vivirán otras cosas, tal vez maravillosas, tal vez difíciles, pero estamos siempre en esa, digamos, en ese hilo frágil eh, que, que no solamente entre la comedia y la tragedia, sino entre la posibilidad del éxito, del gran humor, de lo trascendental en la experiencia, o también del fracaso, que puede ser muy profundo y muy interesante y muy filosófico, ¿no? Y así, ¿tú siempre estuviste en contacto con tu payaso, tu clown, o algún día dijiste, que estabas aquí, o cómo fue en tu caso? Que estaba para ser payaso. Sí, ¿cuándo sentiste, siempre estuviste en contacto con esa energía, sintiéndote esa energía como Fíjate, payaso, o algún día... y no, yo Dime. lo descubrí desde niño, porque soy muy afortunado, porque enfrente del condominio en el que vivíamos en el sur de la Ciudad de México, había un terreno baldío, y en ese terreno baldío se ponía una carpa de circo. Entonces, desde que tengo memoria, en ese terreno baldío jugábamos cuando no había circo. Era nuestro parque. Entonces, cuando venía el circo, mis hermanos me llevaban de las manos y nos metíamos a la carpa por las faldas de la carpa todos los días. O sea, no nos podían sacar porque era el terreno en el que jugábamos. Entonces, desde ese tiempo yo tengo memoria de haberme vinculado emocionalmente con el olor del aserrín y los elefantes, con
los animales del circo, con la experiencia mística del círculo, ¿no? Y yo creo que lo fui haciendo consciente. También en la niñez había mucha ausencia de los padres y yo iba a casa de los amigos y me hacía el gracioso desde chico y eso me abría las puertas del corazón de las casas. Entonces decía, no, que se venga a cenar Asis aquí porque es muy simpático, ¿no? Y yo descubrí que hacer reír o ser simpático era una moneda de intercambio por afecto, por cariño, por calidez, por amor, ¿no? Y eso a mí me llenó muchísimos espacios en esa infancia sórdida, porque no porque los padres fueran malos, estaban ocupados, ¿no? Y trabajaban mucho y yo era el hijo menor de 4, entonces pues me tocó menos atención, pero me la conseguía, ¿no? Y después descubrí, con el paso de los años, cuando empecé a ser un payaso, que yo salía a hacer un poco lo mismo, a salir digamos, comunicarme con la gente de una manera en la que pues quieran salvarte de las circunstancias difíciles de la escena, cuando ven al payaso que se mete en problemas, o sea, que finalmente sales a hacer reír para que también te quieran, ¿no? Y entonces eso también significa que tú quieres a la gente, o sea, tú quieres hacer que la gente tenga una catarsis emocional, ¿no? Y haces todo lo posible por eso, y se regresa. Entonces, al final, hago lo que hacía de niño, pero bueno, después lo he profesionalizado porque ya después aprendí técnicas, cosas, tuve experiencias que me hicieron pensar cosas, ¿no? Hay una anécdota de que yo fui al circo en mi adolescencia y iba con una niña que me llevaba un par de años, yo tenía 11 años y ella tenía 13 y me gustaba mucho. Íbamos con sus padres y mis padres y a mí y los payasos pidieron que pasara un niño al escenario. Todos levantaron la mano menos yo y por esa razón me eligieron. Me subieron a un caballo, a un camello, me subieron a un camello, me pusieron entre las jorobas del camello, me aseguraron, me dieron vueltas alrededor de la pista y de pronto me jalaron y yo quedé volando. Y los payasos corrieron y el gran número chistoso, gracioso, era tomarme de los pantalones y bajar los pantalones. Entonces, lo hicieron y cuando me bajaron los pantalones, yo ahí arriba, frente a esta niña, que además no traía calzones, porque ese día yo no tenía calzones limpios, bueno, pues ahí todo imberbe, todo avergonzado frente a esta situación y la gente riéndose, pues para mí fue una gran tragedia que me hizo pensar que esa gente no tenía respeto por los demás. O sea, yo no quería ser un payaso, quisiera sentir a nadie eso. A mí me generó un conflicto muy, muy fuerte. La niña nunca me volvió a hablar. Y mis padres todavía cuando bajé dijeron, oh, qué bien, qué maravilla, viste cómo se vieron, ¿no? Y la verdad es que fue algo muy denigrante, fue algo muy humillante. Y yo no creo que se deba ser así la comedia, pero son esas experiencias las que te hacen decir, porque a mí ese día en particular ya dije, es que no es el payaso que yo me imagino, estos payasos. Y si no existe, yo quiero ser el payaso que me imagino que existe. Porque antes no habían redes y no veías otras referencias. Tus referencias eran los cuadros de payasos que habían en casa pintados o los óleos diversos en los libros, pero no había la información que hay ahora, que los jóvenes ya pueden ver todos los payasos en las redes, toda la historia, todo lo que hay documentado. Es otro mundo, estamos en otro tiempo donde pues hay mucha información y eso me parece que tiene un lado muy positivo. Esto más que una pregunta, Asis, es como un poco una reflexión a invitarte. Muchas veces se relaciona a la figura del payaso, ¿no? Sobre todo pues esa figura del Augusto que tenemos con esa nariz roja, ¿no? Con un ser inocente, muy relacionado con el niño, un ser curioso, ¿no? Con las emociones a flor de piel, muy reactivo con lo que siente, ¿no? Es decir, se relaciona mucho el payaso con esa figura que podría ser ese niño inocente antes de ser, ¿no? Ya adulterado por los adultos, ¿no? Así que de esa manera, en cada uno de nosotros debería vivir un niño chiquito, en cada uno de nosotros hay un clown potencialmente. ¿Tú sientes que en cada uno de nosotros potencialmente hay un clown?
Claro, o sea, lo que buscamos en los talleres es recuperar el estado del juego y de la libertad que nos daba ese tiempo de cuando éramos niños, que no nos cuestionábamos y jugábamos tan apasionadamente, como si nos estuviéramos jugando la vida. Y así gritábamos cuando no ganábamos. O sea, era tan placentero, tan apasionante jugar, que la vida cobraba un sentido apasionante, ¿no? Eso es lo que sí tenemos que recuperar, porque el clown es un provocador de juego colectivo, es un provocador de emociones, pero él es el que lo provoca, entonces tiene que tener esa energía que provoca que la gente esté dispuesta a entrar en ese universo que te lo crees, ¿no? Entonces, en ese sentido, sí creo. Yo creo que hay muchísimas formas de ser payaso, muchísimas formas de ser clown, muchísimas maneras de hablar. O sea, sin duda, se puede hablar desde ese ángulo. A mí me gusta esta forma que estás mencionando, digamos que nos reencuentra con la inocencia, y sobre todo no con la inocencia, sino con la fragilidad. Porque yo creo que en el fondo sí nos identifica a todos los seres humanos la fragilidad y la soledad. Todos vivimos un estado de soledad cuando estamos en la intimidad, solos, con nosotros mismos. O sea, aunque estés rodeado de gente, todos nos permea una sensación de soledad que es muy probable que sea la misma con la que llegamos y con la que nos vamos. Y también somos muy frágiles, ¿no? Nos hacemos duros en la vida para enfrentar las dificultades y para ser intocables, ¿no? Pero al final sí creo que el payaso es el camino de reencontrarte con la fragilidad y con la aceptación de que somos frágiles y de encontrar y de todos, por eso todos somos lo mismo, ¿no? Al final no importan los estratos sociales ni la cultura, al final lo que importa es que somos entes con cierta fragilidad y con derechos de reír, de ser quienes somos, de pensar como pensamos, de querer lo que queremos, ¿no? Y Claro, bueno, es muy bonito pues darse la oportunidad. Es muy bonito darse la oportunidad de ser vulnerable, que supongo que estás apuntando con la fragilidad, ¿no? A permitirse ser vulnerable, ¿no? Y reconectar con esa curiosidad, quizá de ese niño, porque muchas veces de adultos nos vestimos con harapos de sabiduría y ya necesitamos, por este falso control, creer que sabemos, ¿no? Y quizá ese payaso curioso, ¿no? Ese payaso vulnerable nos puede conectar con todos esos valores que creo que son tan importantes para que seamos adultos sanos, ¿no? así es. Sí, definitivamente, totalmente de acuerdo con eso. Este, y es un punto porque, bueno, pues hay niños enojados, hay niños rebeldes, ¿no? Hay niños traviesos, hay gente con maldad también, o sea, no podemos negar que también hay perros malos que muerden muy pocos, pero hay unos perros que muerden, no sabes por qué, y no lo pueden, o sea, entonces hay cosas que se aprenden y cosas que también se traen ahí en el marco de información colectiva que nos ha ido heredando la familia y la humanidad en sí misma. Yo creo que todos tenemos venimos con una espermatogénesis del mismo lugar, llena de información. Somos parte de ese universo informativo que ya está muy definido, pero también hay rasgos que vienen en familia, ¿no? ¿Cómo crees que sería un mundo donde nuestro sistema, no sé si educativo o educastrativo, eh, el clown fuese una asignatura importante? No tanto por el hecho de trabajar de payasos bajo una carpa de circo o en un teatro, sino darle la importancia, ¿no? A todo ese trabajo, a todo ese valor al juego, a la comunión, al compartir, al crear, al dejarse sorprender. ¿Cómo crees que sería un mundo si fuésemos todos un poquito más payasos? Yo creo que sería un mundo mucho mejor, porque mira, de verdad que eh, pues finalmente todos nos vamos a morir, ¿no? O sea, no hay que perderlo de vista porque, pues, lo que buscamos, el clown lo que te invita es a la posibilidad de disfrutar las cosas como son, ¿no? De reconciliarte con ti mismo y con el mundo, ¿no? De enternecerte, de aceptar cosas que que vamos perdiendo por la madurez,
por las responsabilidades. Pero yo creo que si fuera un campo, que si estuvieran en un campo formativo, sería muy bueno porque seríamos adultos, tomaríamos la vida de otra manera, ¿no? Derrumbaríamos muchas fronteras, muchos muros, incluso del lenguaje, del idioma, o sea, pero no le conviene al sistema, porque tiene que haber diferencias, tienen que haber ricos y pobres, tienen que haber fuertes y débiles, tienen que haber dominantes y dominados. O sea, el sistema está hecho así, y tendríamos que ser mucho más iguales, porque al final todos tendríamos como los mismos derechos, ¿no? Que debería ser, en realidad, pero no están construidas así las sociedades ni los grandes intereses. Pero sería sin duda un mundo mejor. Y por ahí te cuento una anécdota muy interesante de Leo Bassi, porque él me invitó a un proyecto. Me dijo, oye, pues es que ahí por su casa, él vive por el Escorial, allá arriba en las montañas, me fue a mostrar que habían unas antenas gigantescas de la NASA y que se supone que eran para buscar extraterrestres. Y fuimos a verlas porque él las descubrió. Dijo, es que están cerca de mi casa y están ahí escondidas. Sin duda deben ser de espionaje, no para... Entonces él conoció a un hombre que trabajaba ahí militar, porque además adentro están los militares estadounidenses. Y él conoció a un militar en un bar y el militar le dijo, mira, la verdad es que solamente ocupamos 1 hora al día para explorar si hay fenómenos extraterrestres. Tenemos muchísimos años y nunca hemos visto nada, pero estamos siempre al pendiente 1 hora del día para ver si hay algún fenómeno, ¿no? Entonces Leo lo que hizo fue adquirir un terreno ahí cerca, muy cerca de ahí, y inventar un lugar de conexión extraterrestre para que si vienen los extraterrestres, seguramente lo que dices, bueno, si vienen los extraterrestres, sin duda buscarían otro tipo de inteligencia, que no sería la inteligencia pues del sistema tradicional y del poder, buscaría una inteligencia mucho más sensible, y entonces hizo un centro de investigaciones extraterrestre para los payasos, para que hayan payasos ahí. Llevó piedras gigantescas, hizo un círculo de piedras gigantescas, y puso un reloj enorme y una nave industrial, y y bueno, pues es una ironía, porque las antenas de los estadounidenses de ese centro de investigación, pues cuestan millones de millones de millones de dólares, y él con unas piedras hizo una cosa parecida a la que hacen en muchas culturas indígenas, que son los ojos de Dios en los huicholes, que son las conexiones con lo superior, y dice, pues es que es más probable que con estos ojos de Dios, con este gran círculo, pues nosotros podamos tener una conexión energética con los extraterrestres, ¿no? Entonces, bueno, ha nombrado a varios ministros de algunos países y a mí me pidió que fuera uno de sus ministros, ¿no? Entonces, pues ahí estoy al pendiente para cuando haya necesidad de ser ministro, pues estaremos al pendiente. Pues sí. Bueno, cuando vengas al campamento, invítame. Yo estoy en Cataluña, no en Madrid, pero yo voy encantadísimo para allá, a ver si veo algo. Claro. ¿Tú estás en Barcelona o dónde estás? Por ahí. Yo estoy en Gerona, en Montseny, que es un parque natural precioso. Estoy a una horita en coche solo de Barcelona, pero estoy en otra provincia. Qué Y bien. me gustaría hacer ya... Dime. Sí, no, termina yo te digo. No, dime, porque eso es abrir otro tema y así... Sí. No, bueno, yo lo que iba a decir que este próximo noviembre, me parece que en noviembre estaré en las Islas Canarias en el curso que dan los argonautas. No sé si lo conoces. Oh, Entonces estaré como maestro ahí. Así que, pues que sirva esto también de invitación para quien esté interesado en explorar, pues con distintos maestros, distintas maneras del quehacer del clown. Hay muchas visiones, yo creo que cada maestro te enriquece de distinta manera, y que al final tú tienes que encontrar tu propia metodología, no tanto metodología porque no es tan formal, pero tu propia relación con este universo creativo y hacerlo muy, muy personal. Pero es bueno tener muy diversas referencias, y eso es una de las cosas que me parecen más valiosas de este proyecto de los Argonautas.
Todo esto lo irás compartiendo por Instagram, ¿verdad? Para que yo lo pueda ir linkando las historias y demás. Con muchísimo gusto. Pues lo voy a usar más porque uso muy poco el Instagram, pero lo voy a usar más, promesa, para poder comunicarme a través de, pues sí, con generaciones más jóvenes, porque sí, uso más el Facebook y así, pero tienes toda la razón. Voy a publicar Y las en cosas ahí. México, si a alguien le llegó al corazón este mensaje de este ser humano que ha conectado con ese espíritu del clown, ¿no? Si alguien de México, de la Ciudad de México, de Guadalajara, donde se haya conectado contigo y quisiera conocer tu trabajo, ¿hay alguna forma de poder llegar a ti? ¿A través del Instagram? ¿Se pone en contacto contigo? Pues se ponen, mira, en contacto conmigo es a través de mi página web o en Facebook, Ajá. que es donde más. Y tengo un espacio en Cuernavaca que se llama La Casa del Tonto. Ese espacio es un espacio que a veces, es un espacio como a veces de residencias, donde a veces recibo gentes de distintos países y hacemos pues una residencia creativa de un mes o dos. Y bueno, pues es un espacio que tiene un escenario, es un pequeño teatro, bueno, es un teatro, sí, de camas y así. Entonces, cuando se juntan los intereses, pues se consolidan grupos y si lo hago, ¿no? No muy frecuente porque viajo mucho y ando aquí y allá, pero sí el espacio es muy útil. Estuvo hace poco Gardy Hutter ahí me parece que estuvo no sé si en diciembre pasado, noviembre o diciembre del año pasado, estuvo en la Casa del Tonto, dio un taller, y bueno, han estado Hernán Gené, también estuvo ahí en algún momento, digamos, muchas personas, Leo también fue alguna vez a la Casa del Tonto cuando era muy, muy reciente, entonces, pues está ese espacio y a mí me buscan muy fácil. Yo me llamo Aziz Gual, A-Z-I-Z-G-U-A-L, y mi página y mi todo es azizgual.com, es mi página, o La Casa del Tonto, en Facebook, y Aziz Gual en todos lados. Pones en Google y te aparece ahí mi página, ¿no? Es muy fácil. La gente en La México sabe entrevista, que es muy fácil buscarme y la encontrarme. entrevista quedará aquí en Instagram, así que siempre tendrán acceso. Y bueno, yo que tengo ganas de regresar a México, ya tengo un motivo y como mi casa es tu casa es mi casa, pues yo voy a mi casa del tonto también y me instalo allí un poquito. Claro, la puerta está abierta aquí. Y digamos, me sorprendió mucho cuando me comentaste que habías estado en Cuernavaca. Sí, 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 amo México. He estado viviendo varios años en México y he tenido la oportunidad de viajar a varios lugares de la República, como a Baja California Sur. Bueno, hermoso. Tengo muchas ganas de regresar. Volví en el 19 aquí a España y no he vuelto a cruzar el charco, así que tengo muchas ganas. Conocí en 2007 a personas de la carpa geodésica porque yo vivía en Insurgentes y tuve algunos contactos. Bueno, maravilloso. México siempre siento que me llama de alguna manera. Así que ya tengo una buena razón para ir para Sí, allá. Y cuando vengas para acá, a ver si me organizo y puedo al taller porque me encantaría. ¿Mm? Así que por eso claro también que, te digo, tenlos informados. claro que sí, y pues sí, ya nos encontraremos. Aquí es tu casa, o sea, ya, aquí es un espacio abierto, este, así que cuenta con eso y pues ya nos tocará encontrarnos muy pronto. Y yo estoy muy agradecido de esta charla, la verdad. A mí me gustaría hacerte una última pregunta más personal, si me lo permites. Aquí en España hay una canción muy graciosa que se llama La Tacones, que es una copla, pero es una comedia, que habla de un señor que durante el día es banquero y por la noche se quita la chaqueta y es folclórica, ¿no? Es la tacones, le llaman. Entonces, esta metáfora te la pongo para preguntarte, ¿realmente hay mucha diferencia cuando estás encima de un escenario o en un circo a lo que es tu vida personal? ¿Cuánto de delimitado está el payaso de la persona y la persona del payaso? A ver, ¿cómo sería esto, Asis? Es como cuando eres niño en la niñez cotidiana y cuando estás jugando, ¿me entiendes? Ah, Este, ajá. sí hay una diferencia porque, pues yo cuando, o sea, yo que esencialmente soy la misma persona y tengo muy, muy diversos vestuarios, o sea, no tengo que, o sin vestuario también puedo hacer payaso, o sea, pero la verdad es que sí, mi energía se transforma, se potencializa porque tengo una técnica,
sea, conozco el trabajo de la energía, de la mirada con mucha contundencia. Entonces, se dimensiona, o sea, por supuesto que no te cansas lo mismo en una hora cotidiana de los días haciendo de comedia, así, que cuando te subes al escenario y trabajas haciendo un espectáculo una hora, donde estás como eléctrico y poseído por una energía metafísica extraordinaria que te llena de fuego, ¿no? De fuego y también de conciencia, porque las pausas, o sea, respirar y a veces dejar que no pase nada y a veces la inmovilidad, pero a veces la proyección del poder de la energía, ¿no? O sea, sí hay un manejo ahí de la energía chamánico cuando te subes al escenario, porque es como que ahí te conviertes en algo, en algo más grande, ¿no? O sea, pero, es decir, Chaplin tampoco se salía, cuando terminaba de hacer sus películas, no se salía caminando así, tararán, tan, 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 sino terminaba, usaba el personaje y se iba pues a una vida normal, ¿no? Pero sí, pero esencialmente Chaplin nos habla de lo que piensa, de lo que piensa, de lo que reflexiona en la vida, de cómo ve el mundo. Y yo creo que eso hacemos. Sí nos potencializamos en escena, porque no puede ser la misma energía que la cotidiana, pero son las ideas de nosotros las que estamos hablando, son nuestros temas, no habla de muchísimas cosas. Un payaso puede hacer un sketch toda su vida, maravilloso, como Charlie Rivel hizo 3 o 4, no muchos, ¿no?